Hola, buen día a todos. Qué gusto estar con ustedes. Qué gusto poder compartir la palabra de Dios y poder que ustedes nos acompañen y nosotros llegar a ustedes. Gracias a Dios. Mi nombre es Roberto Arjona, soy pastor de la iglesia Rey de Reyes en Tlaquepaque, iglesia presbiteriana, y hoy continuaremos reflexionando en la palabra de Dios. Bienvenidos. Vamos a orar para dar gracias a Dios por este tiempo. Padre, gracias te damos por permitirnos reunirnos, Señor, y poder compartir de tu mensaje a través de este medio. Te rogamos que sea tu Espíritu Santo quien hable a nuestras vidas y que tú seas quien obre en el corazón de cada uno de nosotros. Gracias por este tiempo, recíbelo como una ofrenda en alabanza a tu nombre. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuevamente, qué gusto estar con ustedes. Les invito a escuchar la siguiente alabanza.
cierran su Biblia en el libro de Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 1, versículos del 1 al 14. Efesios 1, del 1 al 14. Dice la palabra del Señor: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, a Dios nuestro Padre y el Señor del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados según el propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, y en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, quien es las arras de nuestra herencia, para la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Amén. Esto es palabra del Señor. Qué bueno que estamos otra vez compartiendo la palabra del Señor. Me puse a pensar acerca de un elemento muy importante que hay en la tierra, y es el agua. Esta tiene que ver mucho para nuestra subsistencia en este planeta. Se dice que en el futuro las guerras vendrán por el control del agua. Aún hoy día ha habido guerras, ha habido pleitos entre pueblos, naciones, por la misma agua. Pero este es un elemento tan importante y además interesante. Es un elemento que existe en 3 estados: sólido, líquido y gaseoso. Y cada uno con sus características físicas son importantes. Muchos han tratado de explicar a través de lo que es el agua acerca de nuestro Dios trino y uno. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en quien obra todo el poder, autoridad, dominio, y quien merece toda honra, toda gloria y honor, y por el cual fueron creados todo el universo, y todo esto cabe solo en el hueco de su mano. Nos podemos dar cuenta de esto. Miren, si vemos estas imágenes, la tierra donde vivimos, pero esta tierra está en un sistema solar, y vemos el tamaño de la tierra con respecto al mismo sol, pero después lo podemos ver en nuestra Vía Láctea. Sí, somos una parte muy diminuta de nuestra Vía Láctea, pero en función del universo totalmente desaparecemos. Pues este universo tan magnífico habita en la palma de la mano del Dios Todopoderoso. Y este Dios trino y uno, la Santísima Trinidad, de quien todo el cosmos está sujeto a su voluntad, actuó para tu salvación. ¿Cómo fue esto posible? Vamos a hablar de lo siguiente: 3 en 1 a favor de una nueva sociedad. Pedamos al Señor que abra nuestras vidas. Padre, gracias te damos. Gracias por poder abrir tu palabra. Háblanos, Señor, te lo ruego en Cristo Jesús. Amén.
Amén. Qué bueno que están con nosotros hoy. Miren, la salvación no es cualquier cosa, es un tesoro tan importante que si no lo tienes, estás condenado para la eternidad. Sin salvación, lo más seguro y únicamente seguro es el infierno. Pero la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, obraron para ofrecernos una salvación incomparable, dándonos vida eterna. Y esto fue algo maravilloso. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Sí, Dios preparó algo grande y esto fue la salvación. Y sabes, esto no es un accidente, no es algo que haya sido decisión del que cree, no, es la obra de Dios alcanzando a su pueblo. Hace 8 días también hablamos acerca del libro de Efesios y vimos cómo la salvación es una bendición espiritual, no se consigue, no la buscamos. Es algo que Dios nos ofrece, pero nos da por su llamamiento. Sí, recuerden una cosa, y quiero recordar algo del mensaje de la semana pasada. Éramos huérfanos, pero el Padre nos escogió y nos adoptó. ¿Se recuerdan? Vimos la bendición de ser escogidos por el Padre para esta hermosa salvación y escogidos para vivir una vida santa y sin mancha, una vida apartada y de integridad y de excelencia para Dios. Otra bendición que tenemos, y esta es espiritual y que el Padre nos da, es ser adoptados. ¿Recuerdan ese tren que viajaba por todo Estados Unidos? El Señor nos sube al tren de una nueva sociedad, la cual nos adopta el Señor. ¿En quién? En la persona del Hijo. Y es así como nosotros podemos clamar, Abba Padre. Hoy vivimos esta vida en la salvación con un desafío de vivir conforme al Señor, una vida digna de un adoptado. Así que el Padre nos ha escogido y adoptado. Pero ¿saben? Esto tuvo un costo. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos completamente perdidos, dañados profundamente. No había nada en nosotros que pudiera hacer algo por esta salvación. Todo por quebrantar la palabra de Dios. Recuerden que el apóstol Pablo en Romanos 3:23 nos dice, la paga del pecado es muerte. Sí, la paga del pecado es muerte. Toda la humanidad, dijimos, está condenada para la eternidad sin Dios. Un sufrimiento eterno. ¿Saben? El infierno no es un mito o una historieta con que asustar a alguien. No, Jesucristo habló más del infierno que del mismo cielo. Dijo que era un lugar de lloro y de crujir de dientes. Y todos somos pecadores. Todos estábamos condenados. Nadie puede salvarse por sí mismo, ni ninguna religión, ninguna buena obra, ni ninguna conducta perfecta, porque no la hay, sino todos estamos condenados por el pecado. Pero Dios, en su misericordia, buscó la manera que nuestros pecados fuesen perdonados y puso a su propio Hijo para librarnos de nuestro pecado. Es aquí donde empezamos a hablar del obrar del Hijo para esta hermosa salvación. Así que lo segundo que quiero comentar con ustedes es, estábamos condenados por nuestros pecados, pero el Hijo nos ha librado del castigo que merecimos. Miren, recuerden lo que dice el verso 7 del capítulo
1 de Efesios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aquí utilizo una palabra interesante, redención. Y esta palabra significa pagar por la liberación de alguien. Cuando alguien libera a un prisionero de guerra que está condenado a muerte, esa es la persona que puede ser redimida. Muchas veces es difícil entender esta palabra, este concepto, porque hay que verdaderamente entenderse condenado, sin capacidad para poder ser librado, para entender que necesitamos ser redimidos. Hay personas que piensan que pueden hacer todo, pero quiero que piensen en un ejemplo. Si hay personas que están en crisis, por ejemplo, por las drogas, ¿sí? Y son incapaces de librarse de eso, ¿sí? O el alcohol, la adicción al alcohol, también dejar de tomar, o la depresión, o el dejar de comer, o ser adicto a algo, llorar, levantarte y tener insomnio. Son situaciones que quizás puedes estar dependiendo de otro. ¿Para qué? Para que te libere. Pero en el caso del pecado, va más allá. El caso del pecado nos enseña, ¿sí?, que somos esclavos de él. Y las Escrituras nos enseñan que Cristo nos liberó por su sangre. Sí, como lo leí ahí, redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Y por qué por su sangre? Suena primitivo o muy de una cultura sin mucha ayuda actual, es decir, pareciera de aquellos lugares donde sacrificaban a gente. Amados, el hombre y la mujer fueron creados por Dios a su imagen y semejanza. Y no solo eso, hablamos que fueron también creados en los principios de Dios, en vivir en fidelidad a Dios. Y su principio era obediencia. Y Dios había mandado no comer del fruto de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Y si lo hacían, morirían. Dios no juega. Y nosotros no podemos jugar con la santidad de Dios. Dios nos dice a través del profeta Ezequiel: he aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, y el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Así que la sangre representa vida, y derramar sangre es morir. Cada persona que vivimos bajo la condenación del pecado por nuestros propios pecados, tenemos que pagar con nuestra vida esa situación del pecado. Tiene que haber un derramamiento de sangre. Solamente así habrá el pago del pecado. Después de que Adán y Eva desobedecieron, en capítulo 3 de Génesis, murieron. Murieron espiritualmente porque su relación con Dios se quebró. Fueron separados, apartados de la presencia de Dios. Y posteriormente empezaron a morir físicamente. Ya no vivirían para siempre. Pero Dios no los mató ipso facto. Fue misericordioso. Y por eso Él envió a su Hijo a dar su sangre por ellos. Dice Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Desde aquel entonces, el sacrificio de un animal les pudo vestir
Ellos no sabían ni qué hacer. Así que a través de la historia del Antiguo Testamento se empezó a enseñar acerca de la necesidad del sacrificio de un animal, de un cordero, que donde su sangre vendría a ser una promesa de limpiar el pecado. Pero todos estos animales que murieron a través del Antiguo Testamento solamente fueron figura del verdadero Cordero. Estas nos recordaban la necesidad del derramamiento de la sangre de una deuda que se tenía que pagar. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo vino. Por eso cuando Juan el Bautista vio al Señor Jesucristo, le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, Jesucristo con su sangre vino a pagar todos nuestros pecados. Él vino a tomar nuestro lugar y lo tomó en esa cruz. Y una vez que han sido pagados nuestros pecados, ¿sí?, la justicia de Dios fue satisfecha. La demanda de la paga del pecado había sido satisfecha en Cristo. La segunda manera en que Cristo nos libera de este castigo es en hacer posible el perdón de nuestros pecados. Dice la segunda parte del verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. En algunos países donde se practica la pena de muerte por ciertos delitos, el condenado está completamente destinado a morir. Y algunos de estos países, en este sentido, buscan que en la ejecución los familiares encuentren algún perdón, el perdón presidencial o algo por el estilo, aunque algunos mencionan que este no se puede dar si ya hay una acusación completamente dada, es decir, ya un juicio donde se declara culpable a la persona. Pero la gente busca el perdón por todos los medios para librar la muerte. Pero somos honestos, y este perdón se da a este hombre que es culpable, pues es injusto. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros somos culpables por el pecado y la paga del pecado es muerte. La Escritura nos dice en Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y pongan atención en esto. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es decir, la única manera de poder librar, ¿sí?, nuestra ejecución es el derramamiento de la sangre. Cristo Jesús vino a hacer esto. Cristo vino a morir en nuestro lugar por nuestros pecados y por tanto saldó, remisionó con su sangre nuestra deuda delante del Padre. Por esto Dios, el Padre, nos perdona si venimos a Él en un sincero arrepentimiento. Escuchaba el otro día en la radio que el humano no necesita de qué aprender a arrepentirse. No, que venimos a este mundo a hacer prueba y error, y vamos aprendiendo, y pues ni modo la regamos haciendo cosas, y no tenemos de qué arrepentirnos. Este es el pensamiento de la sociedad en el pecado, de su condición de muerte. ¿Por qué? Porque no conocen la ofensa hecha a Dios. Y por lo tanto dicen, no necesitamos de qué estarnos arrepentimiento. No necesitamos nada de este arrepentimiento. ¿Por qué?
porque están muertos en sus delitos y pecados. Ustedes vayan a un cementerio y háblenle a una tumba y pues, nunca les va a contestar, porque están muertos. Dios ha provisto en su Hijo la oportunidad de que mediante la fe vengamos a esta vida. Y al venir a esta vida, en el conocimiento que tenemos esa esperanza, nos damos cuenta de la necesidad del arrepentimiento de nuestro pecado. Dios perdona los pecados de aquellos que han puesto su fe en la persona del Hijo y su confianza, y han venido a ellos en arrepentimiento. Dios nos eligió, Dios nos adoptó, y Dios nos redime y perdona en el Hijo. Segundo, el Hijo nos ha revelado su plan para que el mundo todo sujeto a Cristo. Sí, el Hijo nos ha revelado su plan para que el mundo todo esté sujeto a Cristo. Miren, vamos, tenemos que ser muy honestos. Piensen en esto, alrededor del siglo antepasado, 1800 al final, vimos a la sociedad revolucionarse. La Revolución Francesa, empezaron a haber muchos inventos, teléfono, vapor, todo aquello que vino a crecer. La gente estaba emocionada, cómo esto se desarrollaba tremendamente. Y la gente estaba muy esperanzada. A principios del siglo pasado, todo apuntaba que iba bien, pero de repente nos encontramos que en este mundo existen tremendas guerras. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, más de 50 millones de personas han muerto. Y hoy día nos encontramos en una sociedad que cada vez se deteriora más y más. Hoy, el año 22 del siglo XXI, un nuevo milenio, un nuevo siglo, ¿qué futuro vemos? No quiero ser negativo, pero hay tanto temor. La gente no sabe a dónde lleva este mundo. Es más, esta misma pandemia ha puesto a mucha gente a temblar. ¿Hacia dónde vamos? Pareciera que las noticias malas van una tras otra. La misma pandemia ha hecho que la sociedad se aísle. Le tienen miedo que alguien se acerque al otro. Es decir, la sociedad está fracturada. Pero en la palabra de Dios, a través del apóstol Pablo, nos lleva a la esperanza de esta nueva sociedad en Cristo. Dice Efesios 1, 9 y 10. Y nos ha hecho conocer el designio secreto de su voluntad. Él en su bondad se había propuesto realizar en Cristo este designio e hizo que se cumpliera el término que había señalado. Sí, en la promesa del Hijo, en su muerte y resurrección, se cumple esta promesa de una salvación para todos los que creen. Dice la versión Dios habla hoy. Este designio consiste en que Dios ha querido unir bajo el mando de Cristo todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Tenemos esperanza de un nuevo mundo, una nueva sociedad ordenado, no en las injusticias de hoy, sino un Cristo justo, verdadero como Rey, cielos nuevos, tierra nueva. Esto nos debe animar a vivir una vida en confianza a la palabra de Dios. Dice 1 Tesalonicenses 5, 5 y 6, todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos pues dormirnos como los demás,
sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Siendo hijos de luz, vivimos confiados en las promesas del Señor, no deprimidos. Y tercero, el Hijo nos ha regalado una herencia, la vida eterna. Dice el verso 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y llamo la atención, dice, tuvimos herencia, como un hecho ipso facto. Déjame darte un ejemplo. Imagínate que eres hijo de un acaudalado hombre, un hombre millonario. Él muere y su abogado que hizo su testamento con él, lo cita a todos los familiares y se empieza a leer todo, fecha, lugar, nombre del difunto, todos los datos que tiene que hacer el protocolo. Y cuando termina de leer todo esto, les dice las siguientes palabras. Y todos mis bienes me los he gastado. Ya no tengo nada, así que no le dejo nada a nadie. ¿Se imaginan qué balde de agua fría les habrá caído a todos y que te caería a ti si eres tú parte de sus herederos? ¿Se podrían imaginar lo que estarían pensando? Quizás algunos de ustedes hayan recibido alguna herencia. Si es así, úsalo con sabiduría. Pero algo que quiero que tengan en su mente y corazón es que en Jesucristo tenemos una herencia, los hijos de Dios. Sí, cuando Cristo Jesús muere en la cruz, Él nos hace parte de una herencia que es rica, gloriosa y permanente. ¿Saben qué es? Es vida eterna, porque Él resucita y vence a la muerte por nosotros. Esta herencia no la puedes perder, porque es una bendición espiritual. Nadie te la puede quitar. Y además la puedes gozar desde ahora si crees en Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Dice el apóstol Juan en la primera carta, capítulo 5, versículos 11 y 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Cuán preciosa herencia. Finalmente, para quitarnos de toda duda de esta circunstancia de la herencia, el Espíritu Santo es nuestra garantía hasta el día de la muerte. ¿Cómo sabemos que todo esto que nos dice la Escritura es una realidad para nuestras vidas? ¿Cómo saber que todo esto que Pablo nos platica es para nosotros? ¿Qué garantía tenemos? Si tú vas a vender tu auto y alguien te dice, oye, yo te lo quiero comprar, oye, pues déjame un anticipo, ¿no? O tu casa también, dame una evidencia que vas a pagarme, dame un anticipo. Hay algo que garantiza que va a regresar para que tú le vendas aquello que estás vendiendo. Dios, que nos ha escogido para ser su familia, una familia de esta nueva sociedad, que nos ha adoptado en Cristo Jesús, que nos ha redimido y perdonado. Todo esto lo hizo el Padre en el Hijo para nosotros, nos deja una garantía. Y esta es el Espíritu Santo. Fíjense lo que dicen los versos 13 y 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Pablo le está diciendo
a todos los creyentes que les escribe. Y ustedes que también han creído. Sí, ustedes han creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Dios les ha dejado una evidencia. Y esta es que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo con el cual somos sellados. La tercera persona de la Trinidad vive en cada creyente. Y es una relación tan íntima y personal porque es una relación que nos conduce, que en medio de la inquietud nos apoya. Cuando tenemos luchas en el pecado, nos anima a dejarlo y a vencerlo. Ilumina cuando leemos la palabra de Dios. Nos da sabiduría para tomar decisiones correctas. Nos hace vivir en la paz del Señor cuando las cosas andan mal. Además, también nos asegura que todo lo que dice en la Escritura es verdad. Es de Dios para nosotros. Y además, nos da certeza que al final de nuestra vida, cuando estemos en aquel día con el Padre, estaremos seguros, estaremos en su presencia y somos parte de esta gran familia. Esa es una seguridad. Miren, amados, este mundo busca sus propias seguridades y de alguna forma las plantea así. Hay una anécdota que platican de un abogado que acuerda comprarle un departamento a una señora ya grande de 90 años, Jean-Louis Calment, en Francia. Y este abogado, André Francois, hizo una transacción legal con esta señora ya grande. André tenía 47 años y él se comprometió a pagarle a esta señora 500 euros al mes hasta el día que ella muriese. Así que cuando ella muriese, el departamento pasaría a posesión, a propiedad de este abogado André Francois. Era una gran oportunidad para este abogado. Él 40 y tantos años, 47 y ella 90, él pensaba en unos cuantos años va a fallecer y me voy a quedar con ese departamento. Pues ¿cuál va siendo su sorpresa? Que este hombre vivió 30 años más, pero la señora Jean-Louis vivió 32. ¿Sí? Este hombre vivió hasta los 77 años. Y la señora Jean-Louis vivió hasta los 122 años. Todavía después de que falleció el abogado, su familia tuvo que seguir pagando durante 2 años más 500 euros a esta señora que vivió hasta los 122. Nadie sabe qué será su futuro, pero tenemos al Espíritu Santo que nos acompaña en todo momento para darnos sabiduría, para tomar decisiones como pueblo de Dios. Hoy como pueblo tenemos la seguridad que el Espíritu de Dios vive en nosotros. Nos da garantía que de cada paso que damos vamos con Él y en el Señor somos guiados. Recibiremos gozosos al estar en su presencia. Nos da esa certeza. Pero tú tienes esa certeza. ¿Tú estás seguro? ¿Has reconocido que eres pecador? ¿Te has arrepentido de ese pecado? ¿Se lo has confesado al Señor? Si no, hoy es una buena oportunidad. Hoy es una buena oportunidad de poder decirle: reconozco que en mi vida hay pecado. Me arrepiento. Pídele perdón al Señor. Invítalo.
Dile que entre a tu vida, que te haga suyo, que tengas la certeza de esa adopción en Cristo y que el Espíritu Santo venga a morar a tu vida. Si eso es lo que hoy quieres, díselo al Señor. Díselo de todo corazón. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, gracias porque nos das la certeza de tu Espíritu en nuestras vidas. Como un sello, como una arra, cautivo en nuestras vidas para poder llegar delante de ti, que estás con nosotros y seguros, Señor. Gracias, Padre. Pero ahora aquellos que no han creído y hoy estás llamando a sus vidas, que el Espíritu les muestre su necesidad y vengan a ti, que te entreguen su vida y crean en Jesucristo como Señor y Salvador de ellos. Los pongo en tus manos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga. Qué gusto estar con ustedes. Recordamos que nos sigan acompañando, que nos acompañen en nuestras actividades entre semana. Por favor, estén atentos acerca de las reuniones que se tendrán esta semana. Quiero decirles que seguiremos enviando nuestra información de los estudios de los salmos los lunes y los viernes. Estaremos enviando también los devocionales. Las damas no se reunirán esta semana. El estudio que veremos el miércoles a las 9:30 va relacionado con el mensaje de hoy. Te animo a que lo veas miércoles 9:30. Varones 8 de la noche por Zoom. Y el sábado a las 9 de la mañana la reunión de oración por Zoom. Así también está pendiente de cómo tendremos nuestra reunión con los jóvenes. El domingo el culto es a las 10 de la mañana, clases crece 12 horas y seguimos invitando a que sean fieles con sus ofrendas, con sus diezmos. Y también nos puedan apoyar para iniciar fuertemente este proceso de construcción, las instalaciones nuevas de Rey de Reyes, Tlaquepaque. Estos son nuestros avisos. Mandamos todo un saludo a toda la iglesia que nos sigue a través de este medio. ¿Qué les parece si inclinamos nuestro rostro? Vamos a orar. Vamos a orar por tanta gente que vive en temor hoy día, para ponerlos en manos del Señor y que descansen, que en Cristo tenemos herencia eterna. Padre, gracias te damos porque nos permites orar delante de ti. Señor, oramos por toda la gente que vive en temor en medio de esta pandemia, porque traigas paz, porque traigas seguridad, por aquellos que no te conocen, que puedan conocerte, Señor. Y Padre, que como pueblo no perdamos la oportunidad de llevar este mensaje de seguridad y esperanza en Cristo Jesús. Gracias, Señor. En tus manos ponemos a los enfermos que necesiten sanidad, sánalos, Señor. Y aquellos que han perdido a sus familiares, rogamos que tu Espíritu Santo traiga consuelo y esperanza a sus vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.